Hola, buenas tardes a todas. Qué gusto, gracias por su puntualidad. No podía abrir en mi computadora la sesión, pero bueno, gracias a Dios ya se pudo. Y bueno, pues vamos a comenzar la clase. Vamos a orar para comenzar. Eh, Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Listo, ya está. Bueno, vamos a orar para comenzar la clase. Señor, te damos muchas gracias por este momento, gracias por esta tarde calurosa, gracias por el calor, Señor. Te pedimos, por favor, que también conforme a tu voluntad nos envíes lluvia, Señor, y que mantengas todo el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestro país y de nuestro estado, Señor. Bendícenos, por favor, permite que esta tarde podamos salir edificadas, sé tú hablando a través de mí y permite que cada una de mis hermanas, Señor, pues pueda enfrentar sus luchas, Señor. Sabemos que en este mundo hay aflicción, pero tú prometes estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendícenos y permite que si más personas se van a conectar, lo puedan hacer y podamos compartir juntas este tiempo y poder compartir también acerca de tu palabra, Señor. Que esto no sea un monólogo, sino que tú nos hables y tú nos permitas edificarnos unas a otras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy estamos viendo una serie que comenzó la semana pasada que habla acerca de a qué le tenemos miedo, ¿verdad? Ay, no sé si me escuchan, creo que sí. Sí, está abierto mi micrófono. Entonces, esta serie se llama ¿A qué le tienes miedo? Y la semana pasada estuvimos estudiando también esta serie y hoy corresponde hablar acerca de las enfermedades. La semana pasada fue justamente de los eventos meteorológicos, ¿no? Y bueno, esta semana pues vamos a estar hablando de las enfermedades. Y es que pues realmente todas tenemos alguna enfermedad, a todas nos hemos enfermado, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades, pues hablamos en general. Entonces, este versículo me encanta. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, ¿sabes? Hay un pasaje en la Biblia que dice que alguna vez vamos a reclamar nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, este pasaje que acabamos de leer, pues me gusta mucho porque siempre habla de que el Señor nos va a sostener y no solamente en las enfermedades, sino en cualquier cosa, el Señor siempre nos sostiene. Entonces, también hay otro pasaje que ya hemos leído y hemos estudiado, que es Isaías 41:3, ¿verdad? Y nuevamente se los leo, porque Jehová, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo responderíamos a una noticia de que sufrimos una enfermedad posiblemente fatal? ¿Te imaginas esos pensamientos que pueden inundarnos y esos sentimientos? ¿Cómo podríamos fluir con eso en nuestra vida, en nuestro corazón, en ese momento? ¿Te imaginas esa escena? ¿Sabes? El cáncer es uno de esos temas que no podemos comprender de segunda mano, ¿verdad? Desborda mucho la realidad y tiene implicaciones tan poderosas que puede cambiar a una persona para siempre. ¿Cuántas veces con el simple hecho de decir o de mencionar la palabra nos imaginamos escenarios completamente fatales, ¿verdad? Y sabes, nuestros pensamientos nos invaden. En ocasiones, si tosemos, ya estamos pensando que vamos a tener un cáncer de pulmón. Si tenemos dolor de un diente, no, pues ya tenemos cáncer en la boca. Y cada dolor, por menor que sea, o cada punzada, pues es un presagio de consecuencias espantosas en nuestra salud según nuestros pensamientos, ¿verdad?
O sea, de verdad sí sucede. Apenas te duele el estómago y estamos pensando que tenemos cáncer. Entonces, las enfermedades como tal, pues el simple hecho de pensar en ellas, pues nos llenan de temor, albergamos ese temor, ¿verdad? La enfermedad ahora es un factor que predomina en nuestra existencia. Cada una de nosotras seguramente ha pasado o va a pasar eh, cierta porción de nuestra vida, pues enfermas, heridas y en algún momento, pues moribundas, ¿verdad? Entonces, a medida que perdemos nuestra juventud, nos vamos preocupando más y más por esos dolores y por esos achaques y por lo que podríamos nosotras predecir. ¿Verdad? Muchas veces nos sentimos ansiosas por la llamada del doctor con el resultado del análisis o por la mirada en su rostro mientras entra al consultorio, ¿verdad? Nos da pánico esa sensación extraña en el pecho, ¿no? A veces sentimos opresión y ya estamos pensando que nos va a dar un infarto, o a veces nos sentimos ese bultito en el seno y pensamos que ese bulto no debería de estar ahí, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en que podemos nosotras hacer ese trabajo de mantenimiento para nuestro cuerpo. Podemos correr, podemos hacer ejercicio, a veces comemos bien, cambiamos completamente la dieta y luego un día, pues estamos en un hospital y a veces hay situaciones donde las personas mueren a veces sin causa aparente, ¿verdad? Morimos de la nada. Entonces, las causas principales de muerte por enfermedad, pues son cardiopatías, o sea, todo lo que tiene que ver con el corazón, el cáncer, enfermedades respiratorias, derrames cerebrales, Alzheimer, diabetes, nefropatía, neumonía. Estas son las principales enfermedades de las que morimos los seres humanos. Y las enfermedades no solamente hacen un hueco física y emocionalmente, sino también muchas veces financieramente. Enfermarse o no gravemente puede llevarte a gastar algunos miles de pesos y un incidente médico grave puede realmente exterminar la economía de la familia, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra salud corporal se deteriora, también se perjudica muchas veces nuestra salud financiera. Entonces, la enfermedad irrumpe todos nuestros patrones de vida, nos quita el control y crea barreras también con otras personas, ¿verdad? Muchas veces nos envían a instalaciones médicas y costosas o no, colocamos nosotras nuestro destino en manos de doctores extraños, ¿verdad? Entonces desarrollamos nuestra dependencia en las medicinas misteriosas, ¿verdad? Las medicinas misteriosas, ¿por qué? Pues porque esas medicinas muestran que te pueden curar de algunas cosas, pero si tú lees la cajita, enumeran unos efectos secundarios nefastos, ¿verdad? Te componen una cosa, pero generalmente nos alteran otras. Y los hospitales, pues obviamente no son divertidos, no son lugares bonitos, son una conglomeración de agujas, tubos, monitores, píldoras, termómetros, botones de alarma, gente más enferma, ¿verdad? Eh, emociones alteradas y obviamente la ausencia total muchas veces de falta de empatía y de privacidad con los médicos y los mismos enfermos. Y sabes, todas tenemos, todas más bien tememos a las enfermedades, pero al final una u otra nos va a alcanzar a cada una, ¿verdad? Entonces es lo más probable cuando un ser humano muere que lo hagamos de alguna enfermedad. Ojalá el Señor nos conceda irnos durmiendo, pero bueno, sabemos que la voluntad del Padre no se alinea muchas veces a lo que nosotros queremos, sino a lo que necesitamos. Entonces, tal vez estés batallando en este momento con alguna enfermedad tú en tu cuerpo, o tal vez esa enfermedad está por diagnosticarse o quizás algún ser querido ya está luchando con esto desesperadamente por su salud. Entonces, las enfermedades van a ser frecuentes e inevitables, ya sea en tu vida o en la de tu entorno.
pero la manera en que las entendamos y en las que las enfrentemos van a marcar una gran diferencia. ¿Por qué? Pues, ¿sabes? No es sorpresa que la Biblia tenga mucho que decir en cuanto a las enfermedades y en cuanto a la forma en que la gente de la Biblia la sobrellevó. Tenemos aquí algunos ejemplos, Pablo y su espina, ¿verdad? Job sentado en cenizas, cubierto de llagas, Lázaro, un joven con una enfermedad terminal que terminó muriendo y Cristo lo resucitó, la mujer con el problema de hemorragia, Naamán y su lepra, el rey Asa y la enfermedad en sus pies, el rey Joram y una enfermedad abdominal, los amigos galileos de Cristo, que tenían un chorro de enfermedades, Epafrodito, enfermo e incluso a punto de morir, ¿verdad? Dorcas, que se enfermó, murió y fue resucitada por Pedro. Ahí están los versículos, te recomiendo leerlos más tarde para que sepas acerca de estas enfermedades de estos personajes de la Biblia. Y Pablo se cree que pues su espina, la espina que habla que tenía o el aguijón en su carne, se cree que podría haber sido una enfermedad física, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de estas personas y pues al leer las escrituras de estos personajes que sufrieron varias enfermedades, pues reconocemos muchas veces esas emociones que sentimos ahora en ellos, ¿verdad? Un ejemplo es el rey Ezequías. Era el rey de Judá y vamos a ver un poquito de su vida y vamos a ver cómo él abordó la enfermedad. Entonces, su enfermedad se relata 3 veces, en Segunda de Reyes 20, en Segunda de Crónicas 32 y en Isaías 38. Ezequías fue uno de los reyes más grandes de Judá. Ezequías realmente confiaba en el Señor, Dios de Israel, y no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él, dice Segunda de Reyes 18:5. Ezequías ascendió al trono a la edad de 25 años e inspiró un periodo de avivamiento religioso en el que recibió el estímulo de Isaías. Quizás Isaías, pues sabemos que era quizás el profeta hebreo más noble y más elocuente, ¿verdad? Que del que nos habla la Biblia. Ezequías entonces abrió las puertas del templo de Jerusalén, que habían estado cerradas por mucho tiempo y comenzó su renovación, encomendando pues esa tarea a los sacerdotes y levitas. Ajá. Si leemos el capítulo donde se narra todo esto, pues los versículos finales de ese capítulo describen pues los espléndidos servicios de consagración del templo y la alegría de ese rey y de su pueblo, pues que obviamente sabían que estaban haciendo algo grande. Entonces, Ezequías, pues era un rey muy entusiasta, ¿verdad? Entonces, todo lo que hizo Ezequías fue para el servicio del templo de Dios y se esforzó por seguir las leyes y los mandatos de Dios. Ezequías se puede decir que buscó a Dios siempre con todo su corazón y tuvo mucho éxito. Entonces fue una época muy buena, llena de fe y de prosperidad en Judá y todas las cosas caminaron bien durante 10 o 15 años, ¿verdad? De su reinado. Entonces, cuando Ezequías cumplió 39 años, se enfermó y el profeta Isaías llegó a verlo y le dijo esto. Dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te vas a recuperar de esta enfermedad. Isaías 38:1. Imagínate que un día llega el Señor, como sucedió con Ezequías, sabemos que esto ahora no funciona así, pero que llegue el médico y te diga, oye, ¿sabes? Tienes una enfermedad grave, pon tus asuntos en regla porque vas a morir. ¿Qué sentirías? ¿Sabes? ¿Cómo reaccionarías si supieras que tu muerte va a ser inminente? Si un hombre, imagínate, piadoso como Ezequías, se echó a llorar amargamente, dice la palabra en Isaías 38:3,
Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, podemos entender que cuando estas noticias nos llegan, pues obviamente son terribles noticias médicas y expresamos dolor, ¿verdad? Seguramente vamos a llorar. Entonces, aquí lo que me gusta y lo que quiero resaltar de estos versículos que acabamos de leer es que lo primero que hizo Ezequías fue orar, ¿sí? Cuando Ezequías escuchó el mensaje de Isaías, dice que volvió su rostro a la pared y oyó y oró al Señor. Y le dijo y le recordó al Señor todo lo que él había hecho, ¿verdad? Y Ezequías, pues yo me imagino que estaba horrorizado, verdaderamente, pues mal, ¿no? Empapó su lecho de sudor y lágrimas. Y dice la palabra también que posteriormente escribió memorias de su enfermedad. Entonces, lo que encontramos en los primeros versículos, pues es un cuadro vívido, angustioso del corazón atribulado de Ezequías. Y me gustaría que lo leyeras eh, ahí en tu casa, Isaías 38 10 al 20 porque también escribe unas cosas hermosas al Señor. Y no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero Ezequías dice que esperó con paciencia toda la noche, pero que se sentía como si unos leones lo estuvieran despedazando de repente. Dice, de repente mi vida se había acabado, en mi delirio gorjeaba como una golondrina y después gemía como una paloma. Se me cansaban los ojos de mirar el cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, Señor, ayúdame. Pero ¿qué podría decir? Pues él mismo, o sea, el Señor mismo le envió esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, Ezequías clama al Señor y le dice, Señor, ayúdame. Y esto me recuerda también cuando Jesús oró para que el Señor le quitara la copa, ¿verdad? Cuando lo iban a crucificar. Aún así, el Señor Jesús y Ezequías pusieron sus propios deseos dentro de la voluntad del Padre. Jesús mismo dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, estas palabras claves, tu voluntad y no la mía, pues obviamente no nos vamos a comparar con una situación como la de Jesús, ¿verdad? Pero sí podemos seguir su ejemplo porque sabemos que el Señor ya tiene de alguna manera una resolución y parecía inevitable, ¿verdad? Jesús sabía que la voluntad del Señor iba a ser infinitamente más sabia que su comprensión. Y así es el Señor con nosotros. Su voluntad es infinitamente más sabia que nuestra débil comprensión. Entonces, en el ciclo de cada oración angustiosa, deben desplazarse nuestros deseos humanos frenéticos ante la obediencia amorosa y confiada. Las lágrimas y la oración son reacciones comprensibles a la enfermedad, ya sea que seamos la persona afligida o que nos lamentemos por un ser amado. Pero aunque no podemos saber cómo va a responder el Señor, sabemos que las oraciones de su pueblo siempre lo conmueven, ¿verdad? Entonces, hay una promesa. Dice, luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor, regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor tu Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida. Esto está en Isaías 38 4 al 5 por si lo quieren buscar después. Entonces, ¿sabes? Aquí Ezequías recibió una gran noticia. Él yo creo que anhelaba oír eso, que Dios lo iba a sanar, ¿verdad? Dios le dio 15 años más para que él pudiera vivir. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué sanó al rey y le dio 15 años más de vida? Bueno, creo que el Señor en este momento tuvo compasión de Ezequías. Y, y ¿sabes? El Señor no tenía
ninguna, no tenía ninguna obligación de sanar a Ezequías, así como el Señor no tiene ninguna obligación de sanarnos a nosotras, ¿verdad? O a alguno de nuestros familiares. El Señor no nos sana de acuerdo a nuestras obras y tampoco nos da enfermedades de acuerdo a nuestras obras. La sanidad de Dios va a depender de su voluntad, no de nuestras obras ni de lo que hagamos. La sanidad va a llegar igual que llega nuestra salvación, por gracia. Ajá. Encontramos también otra razón para la sanidad de Ezequías. Dice el Señor de tu antepasado David: Dios había hecho un pacto con David de que el trono de Judá siempre le pertenecía a algunos de los descendientes de David. La referencia a David en este pasaje, pues es un recordatorio, hermanas, de que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, esa fidelidad del Señor la demostró pues incluso 3 años después de la sanidad de Ezequías, o sea, en esos 15 años que le dio el Señor, en el tercer año nació su hijo Manasés y pues él iba a ser el próximo rey después de Ezequías, después de que Ezequías fue sanado. Entonces, ¿sabes? Aquí, como ya lo vimos, Dios no tiene la obligación de sanarnos, pero Él nos ama y nos sana conforme a su voluntad y conforme a su gracia. ¿Sí? Jesús, al igual que en la historia de Ezequías, pues Jesús oró y Jesús tuvo su respuesta, ¿verdad? El Señor en ese momento pues ya tenía un plan maravilloso y desafortunadamente pues Jesús fue crucificado, pero, ¿sabes? A veces nuestra sanidad no va a venir de una manera física, sino va a venir con nuestra salud espiritual. Aunque muchas veces Dios no nos sana el cuerpo, Él sana nuestra alma, ¿sabes? Hay una receta. Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías: preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Esta enfermedad de Ezequías se originó de una llaga en alguna parte de su cuerpo, no dice la palabra dónde, entonces probablemente podemos suponer que se había infectado y que estaba filtrando veneno, por así decirlo, en su sistema. Y Dios les dio instrucciones a Isaías para que lo sanaran, ¿sí? Y estas instrucciones seguramente se la transmitieron a los médicos de la corte que atendían al rey. Entonces, la receta era algo muy sencillo: un ungüento hecho de higos machacados. Pero bueno, sabemos que hoy en la actualidad seguramente los médicos no van a considerar algo así dentro de los medicamentos, ¿verdad? Seguramente serían vistos como una medicina alternativa con hierbas, pero pues es probable que en ese momento a Ezequías le abrieran la llaga, lo drenaran y después administraran un antibiótico. Entonces, ¿por qué Dios se molestaría en usar a los médicos de la corte en todo caso? ¿Por qué no sanar a Ezequías por medio de un simple milagro? Y sabes, pues Dios tiene la costumbre de usar a la gente, sus dones y sus recursos para llevar a cabo esos planes. Entonces, de hecho, nosotras fuimos creadas para ser asistentes de Dios, para hacer su obra en la tierra, como lo podemos ver en Génesis 1:28, donde el Señor pues nos delega cosas, ¿no? Como fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, señorar en los peces del mar, en las aves, en todas las bestias, etcétera. Entonces, algo que he aprendido en esta vida, hermanas, es que cuando se presenta algo grave y que científicamente hay médicos haciendo lo suyo, ¿sabes? Detrás de ti y de tu familia también hay personas orando por nuestras necesidades. Esto lo he aprendido en los viernes de oración, donde cada semana escuchamos testimonios de cómo las oraciones pueden hacer milagros, ¿verdad? El Señor hace el milagro en nuestra vida por medio de nuestras oraciones. Entonces, ¿sabes cuántas de nuestras sanidades o sí, pues de esa sanidad en nuestras enfermedades deben atribuirse a la medicina y cuánto a la oración? Y aunque no podemos saberlo, pues de todas maneras
esa sanidad muchas veces ha llegado de arriba, ¿verdad? Siempre ha llegado de arriba. Todas las veces que nos hemos enfermado, ya sea por los médicos o por las personas que están orando por nosotras, la sanidad siempre ha llegado de parte de Dios. Entonces, cuando enfrentemos una enfermedad grave, lo primero que debemos hacer, pues, es hablar con Dios, pedirle su guía y después aprovechar de la mejor forma la ayuda médica disponible, como lo hizo Ezequías, pero también pedirle a nuestros hermanos en la fe, en la gente, que pues pueda llevarnos en sus oraciones, que pueda sostenerlos. Alguna vez les voy a platicar el testimonio de lo que pasó con Eric, pero había gente orando por nosotros, gente que ni conocíamos. A mí me escribían personas de muchos países que de verdad ni los conocía, pero de alguna manera nos estaban llevando en sus oraciones. Y algo que a mí me impactó mucho fue cuando Eric me dijo, yo sentía esas oraciones porque sentía paz. Y de verdad fue hermoso ver cómo el Señor nos respondió. Y yo sé que a ti, hermana, también te ha respondido muchas de esas oraciones. Entonces, ¿sabes? Después de la oración viene la alabanza. Los recuerdos de Ezequías con su enfermedad, pues seguramente se registraron también en ese testimonio de alabanza, ¿verdad? Él escribe también en Isaías 38, 16 al 20, pues todo lo que el Señor lo hace sentir y cómo lo alaba. Entonces, algo que me gusta, dice, el Señor está dispuesto a sanarme, cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Entonces, ¿sabes? Algo que hizo muy bien Ezequías fue darle el crédito a Dios por ese milagro de la sanidad. Muchas veces eh, nosotras no damos el crédito al Señor, ponemos nuestra esperanza en los médicos, en el hospital, en el dinero, en que como tengo dinero voy a ir al mejor hospital y me van a atender y los médicos son unas eminencias y han estudiado en Houston y me van a salvar, pero ¿sabes? En realidad el que nos salva es el Señor y nosotros debemos darle crédito por esos milagros de sanidad que hace. Entonces, que hay otra parte que dice que todo lo que soy, alabe al Señor con todo el corazón, alabaré su santo nombre, ¿sí? Que todo lo que soy, alabe al Señor. Estos pasajes nos recuerdan que al recuperarnos de una enfermedad, el primer asunto que debemos atender es alabar a Dios. Algunas personas, después de que han sido sanados o que han recibido algún milagro de sanidad, pues oran cuando tienen ese peligro inminente, pero rápidamente se olvidan de Dios cuando sanan. Entonces vemos aquí la falta de gratitud. Si oramos por sanidad, ¿por qué no hemos de agradecer a Dios cuando llega la sanidad? Son tan pequeñas e insignificantes también algunas enfermedades que a veces pensamos que no deberíamos molestar a Dios con ellas, pero es común que la gente le agradezca a Dios cuando ha tenido un encuentro cercano con la muerte, una colisión de tráfico o apenas algo que sucedió, pero muy pocos lo alaban después de que se alivian o se solucionan sus gripes o sus migrañas, ¿verdad? Entonces, si podemos orar por enfermedades graves, ¿por qué no orar también por todas las enfermedades? En realidad el Señor tiene cuidado de nosotros y las escrituras nos enseñan que debemos orar por todo, no solamente por nuestra salud, sino por todo. La Biblia dice, orad sin cesar. Nos quedan 10 minutitos. Híjole, me voy a ir más rápido. Entonces, la Biblia también nos enseña que no debemos estar afanosas, sino que nuestras peticiones deben ser conocidas delante del Señor. Entonces, recuerden esto, si oramos por todo, debemos también alabar a Dios en todo, ¿sí? ¿Cuándo podemos orar? Todo el tiempo. ¿Y cuándo debemos alabar a Dios? Todo el tiempo. Entonces, eh, a veces cuando sufrimos quisiéramos acabar pues con nuestro dolor, ¿verdad? Pero en realidad necesitamos ver cómo nuestro sufrimiento puede muchas veces encajar con esa perspectiva de Dios. Si lo viéramos de esta manera, nos daríamos cuenta de que hay cosas peores en nuestra vida que como estar enfermas espiritualmente y pasar una eternidad sin el Señor, ¿verdad? Entonces, la enfermedad como tal física podría ser un eslabón
necesario en ese plan divino para llevar a cabo algún bien en nuestras vidas. A veces solamente a través del dolor es que llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Y en lugar de suplicar rápidamente, hermanas, por esa liberación de esa enfermedad, quizá más sabiamente podríamos preguntarle a Dios el propósito de ese sufrimiento. ¿Cómo puedo crecer a través de esto, Señor? Con esto creo que podríamos agradarlo profundamente cuando oremos como Jesús lo hizo. Sin embargo, pues sabemos que siempre debemos pedir conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Entonces, ¿sabes? Necesitas centrarte en me estoy saltando. Necesitas centrarte ahí está. No, ya me voy a ir más rápido. Aquí. Necesitamos centrar nuestra mente, hermanas, en, en que Dios nos ha dado ese espíritu no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de autodisciplina. Entonces necesitamos que nuestra imaginación sea menos poderosa, que pueda crear visiones bellas de ese futuro que el Señor quiere para nosotras, que esas cosas de nuestra imaginación obscuras y que nos hacen sentir miedo no controlen nuestras situaciones, porque, ¿sabes? La escritura pues mencionan ese poder que aleja el temor y pues qué tan distinta sería tu vida si simplemente pudieras poner todos esos malos pensamientos en cautiverio para Cristo. ¿Cuánto mejor podríamos dormir en la noche? ¿Qué tan felices podríamos ser cuando entendemos que la voluntad del Señor siempre va a ser buena, agradable y perfecta y que esto que estoy pasando con una enfermedad o que estoy pasando en mi vida, en mi entorno con alguna enfermedad de alguien, pues en realidad tiene un propósito y que realmente lo más importante es que nuestra espiritualidad, nuestra alma debe de estar sana, ¿verdad? Necesitamos aprender también a contar nuestras bendiciones, a ser agradecidas en todas las circunstancias porque sabemos que esto es la voluntad de Dios. Y Dios nos ha bendecido, dice la palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, necesitamos, hermanas, comprender que algo terapéutico va a ocurrir en nuestro corazón cuando realmente contemos esas bendiciones. En la enfermedad, nuestro enfoque muchas veces se agudiza y nuestra percepción de lo que es verdaderamente importante se afina, ¿verdad? Entonces, no nos mantengamos demasiado ocupadas con nuestra salud, sino demos gracias, oremos, veamos nuestras bendiciones, consideremos nuestro futuro y veamos ese dolor como algo que el Señor va a usar para nuestra vida, para que nuestro cuerpo físico en deterioro sea liberado, ¿verdad? De la enfermedad espiritual. Entonces, necesitamos considerar nuestro futuro. Lo que ahorita sufrimos no va a ser nada comparado con la gloria que Él nos está revelando más adelante. Haz de cuenta que te ganaste un viaje alrededor del mundo para ti y un ser querido y que ese viaje incluye hospedaje en primera clase, hoteles 5 estrellas, aviones privados, regalos espléndidos, excursiones. ¿Ves? ¿Ves lo poderosa que puede ser la imaginación? Pero supón que cuando abres el sobre que contiene los boletos, te cortaste el dedo con la orilla. Podrías decirle a tu compañero, ay, me corté el dedo. Y harías tal vez una mueca durante ese medio segundo. Pero después vas a sonreír de oreja a oreja porque vas a decir, ¿a quién le importa? Estamos a punto de hacer el viaje de nuestra vida. Entonces, desde esta percepción, Pablo nos dice que Dios es eterno y que los sufrimientos de este mundo no son menores que una cortada de papel con relación a la gloria que todavía se nos tiene que revelar. Entonces, aunque Cristo ha conquistado el pecado y la muerte, los efectos de ambos pues permanecen aquí en la tierra, ¿verdad? Pero van a permanecer solo temporalmente, porque la enfermedad, cuando la aceptamos, eh, pues en realidad vamos a tener
todas las cosas diferentes en la eternidad. No hay cáncer, no hay otra enfermedad que amenace nuestra vida trágicamente en la eternidad. Entonces, todo eso va a ser destruido, ¿sí? Todo eso va a ser destruido, hermanas, y vamos a ser sanadas en la eternidad. Si en este momento tú estás pasando por alguna dificultad, confía en que el Señor tiene ese plan. Te animo a que en medio de esta enfermedad tú puedas mantener tu mirada fija en Jesús, porque Él es tu refugio, tu fortaleza y tu sanador. Y tú permite que tu fe y que Él te sostengan y te dé su esperanza, porque Dios es fiel y su amor por ti es infinito. Ora sin cesar, busca esa paz que solo Él te puede dar. Y sabes, si Él en este momento no es su voluntad sanarte físicamente, confía en que si tú te mantienes libre de enfermedad espiritual, Él te va a dar una vida eterna y no te va a dejar sufrir más, ¿verdad? Él en realidad nos quiere dar una vida llena de gozo, donde no habrá lloro, donde no habrá tristeza, donde no habrá más llanto. Y hasta aquí la clase. Si alguien quiere compartir algo es el momento porque nos quedan bien poquitos minutos y pues adelante, las escucho. No veo si hay manitas levantadas, pero abran su micrófono. Cristi, adelante. Este, Muchas gracias por el estudio, estuvo muy bueno. Me hizo recordar, ahora que pasamos una tribulación con mi hermano, que pues nos pusimos a orar, ¿verdad? Porque la oración tiene poder y el Señor respondió. Me hiciste recordar a través del rey Ezequías que oró a Dios y le dio 15 años más de vida. Muchísimas gracias, Bexa, y sabemos que el Dios que tenemos es un Dios de poder, que cuando le pedimos de corazón, de acuerdo a su voluntad, Él hace las cosas. Así es. Gracias. Gracias, Cristi. ¿Alguien más? Pueden abrir su micrófono. Bueno, creo que nadie más. Entonces, si les parece, vamos a orar para terminar la clase. Que Dios las bendiga mucho. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias por tu palabra compartida, Señor. Sabemos que aunque pasemos tribulaciones aquí en la tierra, tú estás al pendiente de nosotras, Señor. Tú siempre estás ahí, no nos dejas. Y tú has prometido que vas a estar hasta el fin del mundo. Entonces, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque si somos cristianas, vamos a poder ver tu rostro y vamos a dejar de sentir dolor cuando tú nos llames a tu presencia. Permite que si estamos pasando por alguna enfermedad, alguna tribulación, podamos confiar en tu propósito, podamos confiar, Señor, en que aquí quizá tu voluntad sea no sanarnos, pero sabemos que tú nos vas a dar todo lo mejor, Señor, y que para nosotras el morir debería ser ganancia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, y bendice a cada una de mis hermanas esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias a todas, que Dios las bendiga y pues nos vemos el siguiente martes. Si todavía quedan algunos minutitos, si alguien se quiere despedir, compartir algo, todavía lo puede hacer. Que Dios las bendiga.